una variable donde guardar tu resultado. En este caso voy a poner S. Entonces S va a ser igual a lo que nos pide el diagrama, que es suma de dos números. Entonces mis números cualesquiera son A, B. Sumo A más B. Y lo pongo esto por un cuadro. El cuadro, recuerden que representa lo que es un proceso, un procedimiento. Entonces aquí lo que estoy diciendo a mi diagrama de flujo es que sume tanto A como B, que son datos que ya habíamos ingresado antes. Ahora, aquí, ¿qué es lo que seguiría? Como tal ya están sumados los números, ¿no? Pero nosotros no tenemos como tal una forma segura de verlo. Podríamos intuir que puede ser el resultado 5 o cualquier otro, ¿no? Pero así como tal no nos va a mostrar, el diagrama no nos va a mostrar. Es ahí donde usamos lo que es este símbolo, que es salida de datos. Esto lo que hace se conoce como también imprimir, ¿no? Al menos en lo que es programación. Esto quiere decir que de alguna forma nos va a mostrar ese resultado por lo que vaya dentro de esta casilla. Entonces, por ejemplo, en este diagrama de flujo, siguiendo esta secuencia, mi resultado está en S. Ahí se almacenó el dato de mi suma de entre A y B. Entonces, queremos que la computadora o el diagrama en sí nos imprima el resultado. Dentro de esta casilla que representa justamente eso, ponemos eso. Y ya quedó. Ese es todo el diagrama como tal. Pero siempre en un diagrama de flujo tiene que haber un fin y se representa igual con el círculo. Es igual que aquí. Entonces ponemos una flecha y un círculo. Y ese sería nuestro diagrama. ¿Alguna duda? ¿De dónde sale el 5? No es un círculo, es una S. Ah, ok. Es nada más una representación del resultado. Ah, ok. Es como una variable donde se guarda el dato de esta suma. Nada más. Entonces eso sería por ejemplo, ahí solamente me 2, 3, 4, 5, pero aquí sería 2, 1, 4 y el círculo faltaría preguntar, ¿no? No. Todos los diagramas de flujo no necesariamente tienen que tener todos estos símbolos. ¿Okay? Estos son los símbolos que se pueden llegar a usar. Ahorita vemos un ejemplo con esto, que es una pregunta. Pero como pues en este ejemplo nada más se utiliza el proceso, el de entrada, salida, inicio y fin. Ahora voy a poner otro ejemplo que si lleva pregunta. ¿Va? Es mostrar número mayor. Diagrama de flujo lo que va a hacer comparar entre dos números, qué número es mayor, y dependiendo cuál sea mayor, me lo va a mostrar. ¿Va? Entonces, al igual que aquí, inicio, cierro el inicio, siguiente. Lo que nos está pidiendo es que usted compare dos números, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesita? Que entren justamente dos números. Vamos a ponerle que igual sea A y B. Así, ¿no? Entonces ya tiene este diagrama los dos datos que va a comparar. ¿Qué es lo que sigue? Entran dos datos, dos números entre 0 y infinito que son diferentes, y lo que va a hacer es compararlos. ¿Cómo se van a comparar? Se van a comparar justamente con este. Siempre que se use este, es para hacer una pregunta dentro del ROM. Esa pregunta puede ser tanto una diferencia matemática como cualquier pregunta que se le pueda ocurrir. En este caso, me pregunta cuál es mayor. Si ha visto el mayor que el menor que, ¿no? Entonces, dentro de mi pregunta voy a poner B.
datos y tiene dos respuestas distintas o dos posibilidades. Una en la que no es cierto y otra en la que sí es cierto. ¿Qué pasa en caso de que B sea menor que A? A es el mayor, ¿no? Entonces, lo que me va a querer mostrar va a ser justamente A. Entonces, en la flecha que dice sí, A, B es menor que A, entonces A es mayor, por lo tanto me va a tener que mostrar A. Recuerden que para la salida de datos es ese símbolo. Entonces pongo justamente A y lo encierro dentro de ese símbolo, ¿no? En caso de que no sea cierto, significa que B es mayor que A. Entonces lo que me va a querer imprimir en este caso va a ser B. Pongo B y lo encierro en el símbolo correspondiente, ¿no? Ahora, si recuerdan, yo les dije que un diagrama de flujo no puede tener más de un final, ¿no? Todos tienen que conectarse siempre al mismo final. Entonces, independientemente de qué camino siga, ambos van a conectar a un final. Y es tan simple como nada más poner una flecha. Y listo. Ese sería mi diagrama de flujo. ¿Alguna pregunta? No. Ok. Dentro de lo que son diagramas de flujo, nosotros no siempre tenemos necesariamente que tener toda esta parte, ¿no? No siempre tiene que ser algo matemático, puede ser también algo más práctico, más físico, porque al fin y al cabo los procesos están siempre en nuestra vida cotidiana y siempre cuando hacemos, por ejemplo, al momento de yo ir a la tienda, siempre sigo un procedimiento. Axel, préndelo. Cuando yo voy a la tienda, sigo cierto procedimiento, ¿no? Entonces, ahí no usaría ni entrada ni salida de datos, porque es algo muy físico, ¿no? Entonces, mi diagrama iría así, ¿no? Inicio, y después, ¿qué hago? Salgo de mi casa, esa sería mi instrucción. Después, ¿qué hago? Sigo el camino que me lleva a la tienda, ¿no? Y después de eso, ¿qué hago? Me pregunto, ¿está abierta la tienda? ¿Sí o no? Si no está abierta, de modo, voy a un proceso, me regreso a mi casa y se acabó el diagrama. Si sí está abierta, voy a la tienda. Y entonces, en la tienda, compro algo, se va otro proceso, después regreso a mi casa con otro proceso y pues justamente se acabó el diagrama, ¿no? Hace ya mucho tiempo, yo tomaba justamente una materia en la secundaria que era de gastronomía. En la gastronomía, yo no era muy bueno, pero la maestra nos enseñó en aquel entonces lo que es justamente un diagrama de flujo. Nos ayudaba a seguir un diagrama para seguir instrucciones y justamente llegar a un resultado de lo que viene siendo un platillo, ¿no? Entonces, podemos hacer justamente eso ahorita. No sé si tengan algún platillo en mente que quieran que sigamos el proceso. ¿Una empanada? Va a ser un diagrama de flujo para una empanada. Todos, para hacer una empanada, primero hago el inicio, ¿no? Ok. ¿Qué sigue? ¿Qué tengo que hacer después para hacer una empanada? Okay. Primero, en cada receta nosotros tenemos que tener ciertos materiales en nuestra casa, ¿no? Tanto para cocinar como los ingredientes en sí de lo que es eso. Entonces, empezamos justamente por eso. Una pregunta, ¿no? Es una pregunta eso. ¿Tenemos el material?
material, pues lo tenemos que ir a comprar, ¿no? Forma parte del proceso. Entonces, justamente ponemos eso. ¿No? ¿Qué pasa si tenemos el material? Pues lo cocinamos, ¿no? Seguimos el proceso de lo que es hacer una empanada. ¿Qué tenemos que hacer primero para hacer una empanada? Primero hacen la masa. Hacer la masa. Ay, a mí cómo me cagaba hacer empanada. Imagínate 10 kilos de masa diario. Y ya después hacer el relleno. En el restaurante de marisco ¿Están de acuerdo que hacía las empanadas, los pescaditos, y tenemos que ir a comprar después de esto? Ahora sí podemos seguir con esto. todo lo hacía. Entonces, yo sé cocinar productos del mar. No, No es necesario hacer el mismo procedimiento de todo lado. Nada más. o sea, eso yo lo decía así. ¿Qué se hace Era después todos los de días. hacer la masa? Bueno, entre semana no, entre semana creo que nada más se hacían como 5 o 6 kilos. Pero los domingos sí, porque los domingos se abrían 3 sucursales. Entonces esos 3 cada quien hacía. Hacer el relleno y después las empanadas. Después hacemos la forma de las empanadas y lo metemos al horno. Relleno, la forma Sí, y al horno. sí, un chingo de veces. Porque como las empanadas ahí no las rellenas al momento, sino que las vas rellenando conforme el cliente te lo pide, las rellenas de cebolla para que no se pegue la masa, se infle. Entonces, ¿qué pasaba? Que tenías que picar 15 kilos de cebolla de uno para otro y todo se da el mismo. Entonces, pues, una habilidad con el cuchillo espectacular. Entonces, o sea, pues era muy cabrón. Y eso para la blanca, porque también se hacía. Adelante. Ok, entonces, entonces también se daba cebolla morada encurtida como para acompañar ahí con su vinagre, sus chilitos y la chingada. Entonces eso también se tiene que hacer. De morada se picaban como 5 kilos. De pura morada y eran 10 o 15, dependiendo si ya tenías. Si no ha pasado el tiempo, pues ¿qué es necesario hacer? Nosotros Todo dejamos pasar y tenemos que todo dejar resiste. la mezcla en el horno. Y a eso agregale que al otro día tenías que preparar pulpo temprano. O sea, eran pinches bolsotas de pulpo. Eran como 3. Las ponías Entonces significa que ya no lo puedo sacar. a descongelar. Y así las aventabas. Pinches suyísimas. Hasta que. Y tenías que medirle bien el tiempo porque si no te quedaba chicloso. Si se te pasó. Y si no te quedaba duro. Pero la verdad es que sí la hice. O sea, yo me la aventé de chef. Sin ser. Eventualmente cumplirá ese tiempo. Ya no podremos sacar del horno. Entonces ponemos nuestro pinchito. Y una vez lo sacamos del horno, ¿qué sigue? Comerlo. Dejar que se enfríe. Dejar que se enfríe. Pues sí, si no te quemas el hocico. Sí, lo que sea, pero sí, Sí. Entonces, sí, por ejemplo, ya después la rellenabas con camarón, con pulpo, con ceviche, con surimi, con pescado. Y bueno, ya. Si algún rarito nada más quería la empanada así con aguacate y todo, pues se la veía así. Igual. Y a eso ya le agregabas la mayonesa, toda la mayonesa, el aguacate, el limón, todo, el cilantro, la cebolla. Nosotros tenemos 2 salsas, la Valentina y la salsa habanero. La habanero es buenísima. para terminar la clase, Chico, acá. no traen libreta ninguno, ¿verdad? Le tomamos foto y para la próxima. Tú pon el ejercicio. Pues pasen a hacer un pizarrón y después lo copian en su libreta. Bueno, pero aún así no van a hacer el ejercicio. Axel, ven, güey. Se supone que sí deben de traer su libreta. Ya le pregunté a los chavos aquí. Entonces, no se les va a sellar. Si no tienen, no se les sella. Solamente a... Sí, igual que lo hagan.
Por ejemplo, para partir el aguacate igual tiene su chiste. Haz de cuenta que... Es que no puedo. Bueno, ahorita te digo. Haz de cuenta que agarras el aguacate con tu mano así y le das un cuchillazo. ¡Pah! Que pegue en el hueso. Obviamente primero pues